Bienvenidos un día más a mi canal. Soy Antonia Hernández, soy graduado social y técnico en Administración y Gestión de Empresas. Hoy, como ya sabéis, vamos a tratar otro tema que está relacionado muy con el tema de la pandemia, con el tema de que trabajo en casa, no trabajo en casa, qué derechos tengo si trabajo en casa, me obligan a que trabaje en casa. ¿Qué ha pasado con eso? Bueno, mirad, pues sí que se reguló en la ley 8 en el Real Decreto Ley 8/2020 de este año, con ocasión de la pandemia, ya empezó a regularse este trabajo a distancia para este cometido en concreto. Bueno, pues se sacó otra nueva ley, que os la digo, el Real Decreto 28 del 2020 de 22 de septiembre, que entró en vigor el 13 de octubre de este mismo año. Es decir, está muy calentita. Aquí la tengo, está muy calentita esta ley. ¿Qué nos dice esta ley? Bueno, ¿qué es lo que se ha modificado de ese trabajo a distancia? Vale, pues mirad, este Real Decreto Ley dice que la prestación de este trabajo a distancia no puede durar más de un día y medio. Tiene unos periodos de referencia que hace referencia a 3 meses, más luego tiene que ser como mínimo un 30% de la jornada. También depende de cuánta duración, cuánto dure el contrato de trabajo. Pero como regla general, la prestación a distancia más de un día y medio a la semana. Es decir, prestación a distancia más de un día y medio a la semana. Si dicha prestación es inferior, no se aplica esta normativa. Es decir, si trabajamos a distancia un día, no se aplica este Real Decreto que se ha publicado. Si trabajamos como mínimo más de un día y medio a la semana, sí que se aplicaría este Real Decreto 28 del 2020. ¿Vale? Bien, bueno, pues vamos a definir, vamos a ver tres definiciones de este trabajo a distancia. La primera definición yo la voy a leer textualmente para que sea lo que dice la ley. Digo, trabajo a distancia. Forma de organización del trabajo. ¿Qué es el trabajo a distancia? Es una forma de organizar el trabajo o alguna actividad laboral que se presta en el domicilio de la persona trabajadora o en el lugar elegido por ésta, ¿vale? Durante toda su jornada o parte de ella, con carácter regular. Es decir, ¿qué quiere decir con carácter regular? Pues que en un mes pues es que se haga de una manera continuada. Que no se haga un día sí, otro no, cuando a mí me apetezca. No, que se haga de una manera continuada. Se puede realizar o bien en el domicilio de la persona trabajadora o bien en el domicilio o en el sitio donde ella elija, ¿vale? Esta es la definición de trabajo a distancia. Pero hay más, mirad. ¿Qué es teletrabajo? Vamos a ver lo que es teletrabajo. Lo que dice la ley, este Real Decreto, que le da el concepto a teletrabajo. Aquel trabajo a distancia que se lleva a cabo mediante el uso exclusivo o prevalente de medios y sistemas informáticos, telemáticos y de telecomunicación. Ya sabemos todo lo que es el teletrabajo, ¿no? El teletrabajo es que yo en mi empresa tengo un ordenador, tenga unos medios informáticos donde yo en mi empresa trabajé. Ese es el teletrabajo, ¿vale? Claro que la persona que está en su casa, que a lo mejor también necesita un ordenador y tal, pero eso ya no es teletrabajo. Es que el trabajo que tienes en la empresa lo has trasladado a tu casa con ese medio informático que es tu ordenador. Y luego hay otra definición que también establece este Real Decreto, que es el trabajo presencial. El trabajo presencial se presta en el centro de trabajo o en el lugar determinado por la empresa. Está claro, yo voy a una empresa, trabajo presencial, voy allí, trabajo allí. Hay 3 definiciones, establece 3 definiciones: el trabajo presencial, el teletrabajo y el trabajo a distancia. Esos 3 conceptos, para que quede bien claro qué es una cosa, qué es otra y qué es otra, a la hora de aplicar la ley, a la hora de que un trabajador pues vaya a un sitio, haga una cosa o haga otra. Vale, vamos a ver, ¿me pueden obligar a que yo haga ese trabajo a distancia? Yo estoy en mi empresa, yo voy a mi empresa, ¿me pueden obligar a que yo vaya y no vaya más a mi empresa, sino que lo hago en mi casa? No. No me pueden obligar según este Real Decreto. Nos dice en su capítulo 2 que el trabajo a distancia será voluntario. No me pueden obligar. Más luego,
yo como trabajadora, si me voy a mi casa o a otro sitio a trabajar, tengo que firmar un acuerdo de trabajo a distancia, el ATD, acuerdo de trabajo a distancia. Allí, pues en ese acuerdo estará firmado por mí y se tendrán que poner las características de ese trabajo que yo tengo a distancia. El horario, los medios que se me ponen para realizarlo, si tengo algunos gastos, pues esos gastos se tendrán que pagar, la luz, el sitio, etc. Es decir, en la ATD, el acuerdo de trabajo a distancia, que tiene que firmar el trabajador, dando el visto bueno a ese trabajo, es como un contrato que se hace entre la empresa y el trabajador. Yo firmo ese contrato, estoy de acuerdo, más luego ese contrato tiene una serie de características que van a ser mis derechos y mis obligaciones a la hora de realizar ese trabajo, ¿vale? Ese contrato, o ese ATD, se va a dar se les va a entregar a los representantes legales de los trabajadores, en un plazo de 10 días, ¿vale? Pero eso ya lo veremos más adelante, a ver lo que dice la ley con respecto a eso. En principio es que tenemos que firmar un acuerdo, una ATD, acuerdo de trabajo a distancia, porque no nos pueden obligar, es voluntario, según este Real Decreto que está publicado hace muy poquito. Vale, bien, más luego si yo no lo quiero firmar, si yo no lo quiero hacer, ¿qué pasa? ¿Me despiden? ¿Me cambian las modificaciones sustanciales de trabajo? Vaya, pues no. No da causa de despido, ni hay modificaciones sustanciales de trabajo. ¿Qué son modificaciones sustanciales de trabajo? Pues es cuando yo estoy trabajando de administrativo y me cambian, soy técnico y me cambian a auxiliar. Eso es una modificación sustancial de trabajo. Estoy trabajando en un sitio físico sin ningún tipo de previo aviso, nada, o sea, así. O estoy trabajando en una oficina y me cambian, estoy trabajando en Madrid y me cambian a Barcelona. Modificaciones sustanciales por distancia, por domicilio. Pues no lo pueden hacer. No. Ni se puede extinguir el contrato, ni existen modificaciones sustanciales de trabajo, según este Real Decreto que se ha publicado ahora, hace muy poco. Bien. Vamos a ver. Yo me dicen que tengo que hacer el trabajo a distancia, ¿no? Muy bien, pues... Y digo, bueno, pues a ver, vamos a ver cómo lo hacemos. Bueno, pues me tienen que dar, ya os lo he dicho, antes de iniciarse ese trabajo, yo tengo que firmar ese documento, la ATD, Acuerdo de Trabajo a Distancia. Os lo leo. Volviendo a la ATD, a lo que yo tengo que firmar antes de realizar el trabajo, las características de ese trabajo a distancia que yo voy a realizar en mi casa o en otro sitio, pero ya está fuera de la empresa, deberá realizarse por escrito y antes de iniciarse el trabajo a distancia. No lo hagáis, no vayáis antes a vuestra casa a trabajar, no, sin antes firmarlo, tenéis que firmarlo antes. Es el documento, la ATD, eso, ¿vale? Es el documento en el que deben constar, lo que os decía antes, los elementos esenciales para que se garanticen los derechos de las personas trabajadoras a distancia. Y esta ATD tiene un contenido mínimo, ¿vale? Os digo algunos, entre otros, porque son varios apartados y es muy largo de explicar. Bien, pues tiene que tener como mínimo hacer un inventario de los medios, de los equipos y de las herramientas, incluidos los consumibles y elementos muebles, así como su vida útil o periodo máximo para su renovación. Yo estoy en mi casa, tengo una mesa, pero claro, llevo mucho trabajo, se estropean, todo eso hay que ponerlo. Enumeración de los gastos, forma de cuantificación y momento y forma de abono. Esta se corresponderá de existir con la previsión recogida en convenio o acuerdo colectivo. ¿Qué gasto voy a tener yo? Voy a gastar luz, voy a gastar, pues no sé, desplazamiento, lo que sea. Se tiene que poner en esa ATD, Acuerdo de Trabajo a Distancia. Más luego hay que poner también el horario de trabajo que voy a tener. No voy a estar las 24 horas del día trabajando. Y la disponibilidad que yo tengo para trabajar fuera del centro de trabajo. Luego, el lugar de trabajo a distancia, pues la persona trabajadora, pues si va a ser en tu casa, va a ser en un local, donde sea. Entre otros, hay muchos, pero la ley lo especifica. Ya he dicho antes la ley, para el que se la quiera mirar,
que la ley lo especifica, cuáles son esos requisitos, ¿vale? Bien. Más luego, esa ATD que he dicho antes, hay que hacerla previa antes de empezar a trabajar. Hay que firmarla antes con todas sus condiciones. Tenéis que firmarla antes, para saber vosotros dónde vais y en qué condiciones vais, ¿vale? Y que la empresa también lo sepa, porque vosotros también tenéis que cumplir una serie de requisitos y una serie de normas que la empresa va a obligaros a hacerlo, ¿vale? Aquí es una contraposición. Hay obligaciones por parte del empresario, hay obligaciones por parte del trabajador y viceversa. Y hay derechos por parte de uno y por parte de otro, lógicamente, Más luego, lo que os decía antes, que la empresa estará obligada a entregar este documento a los representantes legales de los trabajadores. Tanto los ATDs, que son los documentos que se firman antes de empezar a trabajar a distancia, como de sus actualizaciones y modificaciones. Vamos a ver, se puede actualizar, se puede modificar, se pueden cambiar normas, siempre y cuando esté de acuerdo tanto el empresario como el trabajador. No es un documento estanco, ¿vale? Se pueden modificar cosas. Pero todo eso hay que comunicárselo a los representantes legales de los trabajadores si los hubiere en la empresa. Dice que el plazo para comunicárselo serán 10 días desde su formalización. Yo firmo el documento y tengo 10 días para comunicárselo a los representantes legales de los trabajadores de mi empresa. Más luego, por su parte, los representantes legales de los trabajadores deberán firmar tal copia a efectos de acreditar que se ha producido la entrega. Dichas copias se registrarán en la oficina de empleo. Yo se los entrego en un plazo de 10 días a mis representantes de los trabajadores, lo firman y eso tiene que ir a la oficina de empleo, ¿vale? No se puede quedar en la empresa así, bueno, se queda allí, no. Eso tiene que ir a la oficina de empleo y registrarse allí, ¿vale? Por si luego hubiera alguna reclamación judicial, tanto por parte de la empresa como por parte del trabajador. Muy bien, pues con respecto a la desconexión digital, también se reconoce en este Real Decreto el derecho a esta desconexión digital, es decir, tú no vas a estar 24 horas del día trabajando. Entonces, el ordenador, los medios que tú tengas telemáticos, lo que tengas para trabajar, cuando termines tu horario de trabajo, haces clac y apagas. Eso se llama desconexión digital, ¿vale? Tienes derecho a eso. Bien, y poco más que diga este Real Decreto, porque ya os digo que es un Real Decreto un poquito largo y no tengo tiempo de explicarlo todo. También deciros que es una infracción grave, no leve ni muy grave, grave, de la Inspección de Trabajo. Las infracciones se las tramita la Inspección de Trabajo, en este caso es una infracción grave el que no se formalice el acuerdo de trabajo, esto que os decía yo antes, a distancia en los términos y con los requisitos legalmente previstos. Es decir, que se considera infracción grave por la Inspección de Trabajo el que no se formalice estos acuerdos por parte del trabajador y del empresario. Bueno, pues más o menos ya está un poquito explicado este Real Decreto que se ha puesto en vigor hace muy poquito. ¿Qué más deciros? Gracias por escucharme, estoy a vuestra disposición y seguiré hablando de cosas que os puedan interesar. Suscribirse a mi canal por si queréis oír más vídeos míos y bueno, ¿qué más deciros? Gracias y hasta la próxima. Un saludo.